Esta clase está organizada en dos partes. La primera es una presentación muy general de la teoría evolutiva evolucionista darwiniana, y después viene una presentación que hizo en dos oportunidades Enrique Leza, que es catedrático de teoría evolutiva en la Facultad de Ciencias, y la segunda vez que la hizo fue en pandemia y se tomó el trabajo de grabar un video de casi una hora con esa misma presentación que nos había dado unos años antes, un año, 2 años antes. Entonces yo voy a hacer la presentación general en el teórico y luego voy a subir la presentación de Enrique. Yo no soy un experto, pero ni mucho menos en teoría evolutiva. Ahora me parece fascinante, por eso la invitación a Enrique en oportunidades anteriores. Lo que vamos a ver es, en esta primera parte, son lineamientos muy generales, la idea, el concepto que está detrás de esta teoría, que podría dar, bueno, da de hecho para no un curso, para una carrera, o para un posgrado y un doctorado, pero fundamentalmente en biología, afortunadamente al día de hoy en otras disciplinas. Y sin embargo es una teoría muy simple, muy elegante, muy sencilla, muy intuitiva, incluso muy de sentido común. Los principios sobre los que está fundada, yo creo que sí se pueden exponer con los riesgos de no ser un experto en un rato, que es lo que vamos a hacer ahora. En el teórico pasado vimos también muy someramente, de una manera muy básica, lo que llamamos las ciencias bajas del Renacimiento. Hablamos sobre el Renacimiento, ¿no? Lo que fue como momento histórico y fundamentalmente en el campo de las ideas, del pensamiento, de la investigación. Una revolución, pero por donde se mirara. No solo del pensamiento, en las artes, hablamos de Leonardo da Vinci, en la política. Yo nombré a Maquiavelo porque es el que más conocemos, pero Erasmo de Rotterdam, en física, prácticamente todas las áreas en Occidente, ¿no? en un momento particular, en el marco además de transformaciones tremendas, políticas y económicas. Yo les ponía en aquel esquema que les presenté, donde ponía fecha de nacimiento y de fallecimiento de una cantidad de personajes. Coincidían prácticamente todos por un año, por 2 años, pero fue también el tiempo del llamado descubrimiento de América, fue también el tiempo, en esos años, de la imprenta, del surgimiento de la imprenta con Gutenberg, es decir, fue un tiempo de una ebullición tremenda. En ese tiempo pensaron, investigaron algunos personajes raros que Foucault los agrupa en las ciencias bajas del Renacimiento. Los alquimistas, adivinadores, astrólogos, herboristas, magos. No eran recién llegados, o sea, no era algo que estaba inventando ahí. La alquimia tiene una historia larguísima. La astrología, bueno, el trabajo con las hierbas, ¿no? Y la homeopatía hoy, no sé, también una historia enorme, pero fue como una explosión también. Pero no prevaleció esa forma de pensar en Occidente. Prevalecieron las ciencias altas del Renacimiento. Copérnico como gran referencia. Sin embargo, como bien plantea Hacking, en el marco de la producción de las ciencias bajas del Renacimiento empieza a cuajar, por ejemplo, la idea de probabilidad como la conocemos hoy día. Hay una cita maravillosa de Hacking que está en el video que les dejé, los conceptos matemáticos modernos de probabilidad que no son de las ciencias bajas, que son de Laplace, que son y posteriores, ya de Pascal, como se fueron germinando en un campo conceptual que estaba él dice, en los alambiques o en los tubos de ensayo de los alquimistas, ¿no? También la idea del experimento como actividad fundamental para conocer está ahí
en los alquimistas. Experimentaban todo el tiempo mezclaban sustancias, veían qué efectos producía esto, aquello. Empezaron a pensar en signos, era el concepto central, y el pasaje de la idea de signo como cualidad al concepto de variable que tenemos hoy es un paso, nada más. Empezar a pensar el mundo por atributos, por cualidades, por propiedades de las cosas. Pero lo que prevaleció fueron las ciencias altas. Y se produjo una enorme revolución en el campo de las ciencias altas. En la tradición de la epistemología que se da en ciencias sociales, hay un lugar destacado para la física, en la elección de los ejemplos, de los avances. O sea, la física era la referencia y en buena medida está bueno que sea eso, porque la física fue una locomotora del desarrollo científico luego del Renacimiento. La física y la astronomía y la astrofísica, ¿verdad? Galileo, Kepler, Copérnico, y después Newton, y después Laplace. Hubo, sin embargo, una revolución tremenda en biología, liderada por Charles Darwin. No solo por Darwin, pero con razón la asociamos a la figura de Darwin, que se nutre de conceptos que estaban en el ambiente intelectual de Darwin. Laplace, que estaba pensando en física y en astros, pero fue uno de los fundadores de la teoría de probabilidad contemporánea. El darwinismo supone una ruptura radical en la episteme renacentista. ¿Se acuerdan del concepto de episteme que tomamos de Foucault para los efectos estos nociológicos, ¿no? Son supuestos acerca del mundo que hacen posible el conocimiento. Bueno, hay un quiebre radical en ese episteme. Y cuando digo renacentista me refiero en todas las áreas, porque como intenté transmitirles, había elementos en común en las diferentes manifestaciones intelectuales, de las ideas. Por ejemplo, la idea de que existe un creador, que todo esto, les insistí bastante, toda esta diversidad y majestuosidad de la naturaleza tiene que haber sido creada por alguien, por ejemplo. Por ejemplo, la idea de que vivimos en un universo relativamente estable. La mecánica celeste de Laplace es una obra newtoniana determinista. Las cosas son de una manera y siguen un curso predestinado. A quienes les interesen estos temas les sugiero que exploren en internet el concepto bautizado como el demonio de Laplace, que es una cosa maravillosa. La teoría de Darwin rompe con todo eso, con consecuencias para el campo completo de la ciencia. No es una teoría exclusivamente que se puede aplicar exclusivamente en el campo de la biología. Se puede aplicar prácticamente en cualquier campo y se está empezando a aplicar en campos de los más diversos, incluidas las ciencias sociales, con consecuencias radicales para la forma de pensar en ciencias sociales. He escuchado a varios colegas o filósofos de la ciencia, minoritarios, que con razón dicen: me parece que las ciencias sociales todavía no se enteraron que en 1859 un señor llamado Charles Darwin publicó un libro llamado El origen de las especies. O sea que estamos antes de 1859 en algunos aspectos. Es muy preocupante que en las ciencias sociales por lo menos no exista una mínima comprensión de lo que implica esta teoría y de las posibles consecuencias que tiene para estudiar lo que nos compete a nosotros, porque tiene consecuencias muy importantes y sobre la cual se dice poco en los textos de epistemología. Si ustedes revisan ejemplos al azar
de Ian Hacking, de Representar e Intervenir, que es uno de los manuales que utilizamos, van a ver que son prácticamente todos de física. Incluso si ustedes ven qué es esa cosa llamada ciencia, de Chalmers, el otro manual, el más clásico, van a ver que casi todos los ejemplos son de física o de química. ¿Sí? Hay mucho de química, también de astronomía. John Bolton, por ejemplo, un autor que vamos a considerar bien sobre el final, en la última clase, sugiere en la sociología como ciencia de la población, que es el título, nada menos, la sociología como ciencia de la población, sugiere que la sociología debiera prestar un poquito más de atención a lo que ha pasado en los últimos 200 años en biología, no solo en física. La revolución darwiniana, dice Bernard Cohen en el texto Revoluciones Científicas, que está en la bibliografía y que me aconsejó incorporar Lesa en su momento, y que él tradujo al español. No sé si habrá ahora una traducción al español, pero es una traducción de Lesa y de su equipo, de Enrique. Comienza diciendo, y creo que en su exposición lo vuelve él sobre este tema, estos son los primeros párrafos del texto. La revolución darwiniana, como preceptivamente observó Sigmund Freud, fue una de las tres que asestaron golpes significativos a la imagen narcisista que el hombre tiene de sí mismo, siendo las otras dos la copernicana y la que el propio Freud había iniciado. Es un poco narcisista decir que entre las tres teorías que atacaron la imagen narcisista está la mía, ¿no? Pero bueno, parece que Freud lo dice, está bien. Es decir, la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? No es como se sugiere en una lectura rápida del Génesis, ¿no? En la visión de Copérnico, el Sol parecía estar en el centro, ¿no? Y la Tierra giraba alrededor del Sol. Ahora, después nos dimos cuenta de que era un poquito más complejo todavía, que el Sol es una mota de polvo en una sola galaxia, y hay millones de galaxias, o sea, y nosotros somos nada, o sea, una mota de una mota, en trillones o cuatrillones de planetas que hay en el universo. Pero bueno, Copérnico asestó ese primer golpe que ahora nos parece como de sentido común, pero que en su época fue una cosa tremenda. Nosotros no somos el centro del universo. Tampoco somos dueños absolutos de nuestros actos, de nuestras... No, hay un inconsciente, por ejemplo, Freud. Hay un ello. Bueno, con Jung, aunque después se pelearon y eso, hay un inconsciente colectivo, además. Ni siquiera el inconsciente es mío, es colectivo. Y hay arquetipos, y hay... Es decir, que somos en buena medida lo que nos viene dado y no somos dueños absolutos de nuestro destino. Y además de todo eso, no fuimos creados el sexto día, antes que Dios descansara. Somos el producto de un proceso evolutivo de millones de años devino en esto. No somos nada especial, no tenemos ninguna... Simplemente las cosas se dieron para que fuéramos lo que fuéramos y probablemente, o sea, no sabemos hacia dónde vamos a ir, ese es otro concepto fundamental. Imagínense en la estructura de pensamiento, en los supuestos que llegan hasta el Renacimiento inclusive, lo que significaban estos tres golpes. Por eso es la referencia que los tres golpes significativos a la imagen narcisista que el hombre tiene de sí mismo, el antropocentrismo. Además, dice Cohen, la revolución darwiniana difiere de todas las otras revoluciones en la ciencia, en que es la única que yo sepa, dice el autor, que contenía en la primera presentación completa de la teoría el anuncio formal de que iba a producir una revolución. Darwin era consciente de que iba a producir una revolución. Darwin investigó durante años, viajó en un barco, estudiando especímenes, variaciones, estuvo en el Río de la Plata, estuvo en Uruguay, en Punta del Este todavía hay o había hasta hace poco una placa recordando el tiempo en que estuvo Darwin trabajando en Uruguay, estuvo en Chile, en Argentina, pasó muchos años y se fue dando cuenta de que pasaba algo
con los seres vivos, que no tenía mucho que ver con esa historia del Génesis, que había otra cosa. Y se asustó, según cuentan, porque vio que las consecuencias eran, según tengo entendido, Darwin era un tipo muy metódico, un investigador extraordinario, pero muy cuidado, digamos, muy no de hacer revuelos, no de armar líos. Esto lo relata mejor Lesa, esto que les voy a decir en el video, pero la publicación del origen de las especies se acelera cuando Darwin tiene noticia de un artículo de Wallace que estaba por ser publicado que decía lo mismo, o sea que había llegado a lo mismo. Y entonces dice, bueno, se enfrentó a una disyuntiva, me imagino, terrible, ¿no? O me la juego y publico esto y me puedo llegar a... las consecuencias pueden ser terribles para mí, o se lleva los créditos Wallace. Y entonces lo publicó. ¿No? Pero algunas personas se refieren a esta teoría como la teoría Darwin-Wallace. ¿No? Fue en simultáneo y no interesa demasiado, al menos para los biógrafos, por qué fue así. Hay muchos momentos en la historia del conocimiento en que se dan esas situaciones. Laplace había llegado casi en simultáneo con Bayes, con Bayes, a lo que hoy conocemos como el teorema de Bayes. Vamos a dedicarle por lo menos una clase a la probabilidad computacional. ¿Cómo llegaron más o menos a lo mismo? Y había algo en la época. Laplace renegó de ese teorema y llegó a considerarlo que era una basura y se enojó con él mismo y dijo, esto no tiene nada que ver con la probabilidad. Y Bayes ni siquiera llegó a enterarse de lo que había creado, porque en realidad murió, dejó unos apuntes, le dejó encargado a un amigo que revisara apuntes que él tenía, era un sacerdote. Este amigo mejoró ese teorema, después se siguió mejorando y hoy está en la base de buena parte de la investigación genética, de prácticamente toda la inteligencia artificial, o sea, está fundado en el teorema de Bayes. Pero eso es tema para bastante más adelante. Y efectivamente produjo una revolución. Creo que en la tercera edición, segunda o tercera, también es algo que me hizo notar Enrique, agrega sobre el final del origen de las especies Darwin una reflexión respecto a que quizás Dios decidió que las cosas funcionaran de esta manera, ¿no? Que era parte del designio divino que el mundo evolucionara de esta forma, el mundo animado al menos. Y existe la duda de si lo hizo por un convencimiento o para cuidarse de lo que se le venía, por lo que estaba escribiendo. Quizás se sabe, no sé. Lo cierto es que no aparece en la primera edición, aparece luego. Personalmente me parece una hipótesis muy plausible, pero bueno, ese es otro tema. Es metafísico este comentario. Este es un recurso que se utiliza habitualmente en biología, para los estudiantes, para la primera clase, al inicio de la primera clase sobre teoría evolutiva, esto que les voy a plantear acá. Yo lo escuché muy bien de un biólogo mexicano, muy, muy viejito, pero un crack, contando cómo en sus clases empezaba con este ejemplo. Ustedes vieron que hay un problema con esto, ¿no? Que aparece ahí en la diapositiva, que hay un problema con que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. ¿Han escuchado de eso? Y eso es un problema, de verdad, porque un antibiótico que era efectivo puede dejar de serlo y puede morir una persona. O se puede generar una epidemia terrible, ¿no? Y de repente una cantidad enorme de recursos destinados al desarrollo de un antibiótico caen. ¿No? Y hay que empezar de nuevo. De hecho sucede. Por eso cada vez recomiendan menos tomar antibióticos. ¿Cómo se vuelven las bacterias resistentes a los antibióticos? Ahí yo puse unas imágenes un poco infantiles, pero de una pastilla, ¿no? De una cápsula de antibiótico llegando y un microbio ahí con un escudo y una espada, defendiendo a su chica, además bastante machista, ¿no?
¿Cómo se vuelven resistentes las bacterias en los antibióticos? ¿Cómo hacen? ¿Eh? No, lo que es similar como lo que dicen de las vacunas, que es como tipo combatir en este caso la bacteria con la propia bacteria, por así decir, y que se empiezan a atacar entre ellos, algo así, ¿no era? No. No. Tomás un antibiótico y resulta que no te efecto y estudian a las bacterias y ahora las bacterias son resistentes a ese antibiótico. Y hace un tiempo no eran. ¿Puede ser por algo de la ADN? ¿Por algo de la? Del ADN. ¿Del ADN? Sí. ¿Del ADN de quién? Porque digamos que los antibióticos ya tienen un tiempo en la historia y capaz que después de utilizarlos mucho, la bacteria como un ser inteligente, ay qué bonito voy a decir, puede entender cómo funciona y desarrollar una forma de seguir reproduciéndose sin que el antibiótico, porque claro, si no, el antibiótico es una creación humana, Sí. biológica, y la bacteria no. ¿Biológica? Sí. Sí, pero no creada por el humano. No creada por el humano. A Vamos ver. a ver si son buenas. Va evolucionando la bacteria. Va evolucionando la bacteria. Me gusta más eso de que... ¿Pero qué significa que va evolucionando la bacteria? Que se va haciendo resistente a ciertas cosas, como si, o sea, si lo relacionamos con Darwin, es el animal que más adapta al ambiente y en este caso sería la bacteria que más adapta, esa es la que sobrevive a los medicamentos. Sí, ¿No? sí, va por ahí. Sí. A ver, si una bacteria no se banca un antibiótico, hace una sola cosa, se muere. Punto y aparte. Ahora, ¿qué sucede? Todos los seres vivos se reproducen. ¿Sí? Es que tengamos esta diversidad y variedad y cantidad de seres vivos, desde los virus, que hay una discusión si son seres vivos o no, yo tengo mi duda, pero algunos dicen que no, otros dicen que sí, estamos en una cuestión filosófica, la bacteria definitivamente sí, hasta los elefantes, el ser humano, estamos hoy acá porque nos reproducimos. Cuando, y acá no estoy hablando de Darwin no tenía ni idea de la idea de los genes, no fue posterior, pero se dio cuenta del mecanismo, descubrió el mecanismo, sin saber cómo era que sucedía a nivel molecular. Siempre que hay reproducción, hay variaciones. De hecho, no existe, como ustedes saben, un ser humano con las huellas digitales iguales a otro ser humano. Por eso usamos la huella digital para identificar. No existe un ser humano con el iris igual a otro ser humano. Por eso se están usando identificación por el iris. O sea, somos todos distintos. Hay variaciones. ¿Tá? Todo el tiempo hay mutaciones. La replicación es como una fotocopiadora con imperfecciones, que no hace una copia exacta del original. Y cuando es reproducción sexuada, mucho más, porque vienen de dos lados, o sea, se producen combinaciones. No me voy a meter en temas de biólogos. Eso sucede todo el tiempo. Los seres vivos interactúan con un ambiente que para vivir necesitan que sus características sean compatibles, o para tener más chances o menos chances, sean más compatibles, menos compatibles con ese ambiente. Por ejemplo, si hay un ambiente muy frío, los especímenes con pelaje abundante van a tener más chances de sobrevivir que los que no tienen pelo, porque se mueren de frío. La enorme mayoría de las mutaciones, de las variaciones, no tienen ninguna consecuencia en términos de chances de supervivencia. ¿Ah? Que yo tenga una huella digital con una vueltita para acá o con una para allá, no hace la diferencia. No tengo más chances o menos chances de sobrevivir que cualquiera de ustedes. Pero la enorme mayoría no hace la diferencia. Pero algunas variaciones sí hacen, y a veces hacen la gran diferencia.
¿Por qué las bacterias se hacen resistentes al virus? En primer lugar, lo vamos a, y es clave, es fundamental, se lo tienen que marcar acá como las poblaciones se hacen resistentes al virus, no las bacterias individualmente. Las bacterias se mueren si hay un antibiótico que las mata. Listo, se mueren. Las poblaciones. Aparece entre esas mutaciones alguna que justo puede resistir el antibiótico. Como ya venían apareciendo variaciones, lo único que como no había antibióticos era lo mismo. Las chances de sobrevivir de una variante u otra eran las mismas, dependía de otras cosas. Pero aparece un cambio en el ambiente, un cambio radical. Esas poquitas, porque esas variaciones son ínfimas, tienen una chance altísima de sobrevivir, mientras que las otras tienen chance cero de sobrevivir. Y como las bacterias se reproducen a una velocidad alucinante, en muy poquito tiempo, la población de bacterias total va a estar constituida por los especímenes con esa variable. Por eso las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. No esta bacteria ni esta bacteria. Esta bacteria con un escudo y con una lanza va a morir cuando llegue la pastilla de antibiótico. Bueno, en esto consiste la teoría evolutiva. Ya está, en esto. Sí. O sea, para sobrevivir tiene que ser como en poblaciones, porque viste que en el texto habla del pensamiento poblacional, ¿no? Sí. Ahí se dice como que tiene que sobrevivir o que se adaptan en manada, pero en realidad eso va medio contrario con lo que decía la teoría de Darwin, ¿no? Como que Darwin dice que cada individuo tiene características distintas y por eso se adapta al ambiente y sobrevive. El No. pensamiento poblacional es como el que tiene que sobrevivir en manada. La población a lo largo del tiempo se adapta, seleccionando naturalmente Claro, aquellos especímenes que tienen chance de sobrevivir. Pero no hay nadie tomando decisiones, no hay nadie diciendo vos sobrevivís, vos morís. Sencillamente, el que tiene mucho pelaje tiene más chance de sobrevivir en un clima helado que el que no tiene pelaje. Nada más. No hay nadie, no hay un diseñador, no hay nadie manejando ningún tipo de... No hay una decisión voluntaria, aún pensando cómo hago con este antibiótico. No, es mucho más simple. Sí. Usted dijo que las mutaciones que se dan, eso es el azar, es decir, que dentro de las mutaciones y la reproducción, una resista, eso es lo que digamos que es azar, no se puede explicar por qué una... Exacto. Y esto lo hemos confirmado una y otra vez, este proceso es azaroso. Las mutaciones en los genes son aleatorias. No hay patrones, van a mutar hacia acá. La mutación es aleatoria, pero ya vamos a profundizar en esto que voy a decir ahora. Pero para la mayoría de las características, en la reproducción se replica. La mutación es rara, no es que todo el tiempo haya, uno no ve ovejas amarillas, ovejas rosadas, son blancas generalmente. O sea, generalmente pasa lo mismo. Siempre hay alguna oveja negra, por eso está el dicho. Eso es una mutación. ¿Qué pasa? Si alguna de esas mutaciones raras resulta que hace mucho más probable que sobrevivas, y como después que esa mutación rara va a copiarse en otros especímenes, replicando lo mismo, porque por lo general le aciertan, al cabo de un tiempo, prácticamente toda la población va a tener esa característica. Y si aparece un cambio, por ejemplo, una bacteria resistente a los antibióticos, se reproduce y genera otra bacteria resistente a los antibióticos. Y alguna muta y no es resistente, esa muere. Se descartó y sigue replicándose las que son resistentes a los antibióticos. O sea que hay muchas mutaciones y no todas son las que vuelven a la población resistente. Claro, todo el tiempo hay mutaciones. Y también es como una cadena de azares, porque es muy difícil que haya una mutación, ya de por sí, porque hay un sistema controlando de que no haya, que uno
Exacto. Y me estoy adelantando a cosas que vienen en las siguientes diapositivas, pero está bueno formularlas ahora en titulares y después profundizar. Y hay otro sistema azaroso, que es el ambiente. Porque el ambiente también muta. Y eso produce algo maravilloso en términos cognitivos. Me estoy adelantando a 3, 4 diapositivas. Son dos sistemas probabilísticos interactuando. Porque el clima varía. Hay periodos de sequía, hay periodos de inundaciones, hay periodos de más frío, de más calor, o sea, el ambiente también muta. ¿El otro sistema sería el evolutivo o reproductivo? Claro, un sistema es sistema biológico, es la forma en que se reproducen los especímenes, ¿no? Ese es aleatorio, es variable y se tiene que adaptar, pero no porque nadie lo mande, porque es así, o sea, no hay ningún designio. Es decir, nosotros somos carnívoros. Si tenés dientes, tenés más chance de sobrevivir que si no tenés dientes. Es un tema justamente... Mira, acabo de poner un ejemplo muy interesante para introducir una excepción. Que la podemos ver en otra clase. Si alguien se acuerda, me lo recuerda, sobre los dientes y lo hablamos. Porque tiene que ver con la cultura. Lo hizo notar hace poco Pedro Saborido, que es que dio una charla acá, es el guionista de Capusotto. ¿Vieron Peter Capusotto? Sí. Peter por Pedro Saborido. Y Capusotto es por Diego Capusotto. Es una mezcla de los dos. Hizo unas reflexiones sobre Lucy, que es uno de los cráneos más antiguos conocidos, que había sobrevivido mucho tiempo sin dientes. Porque alguien le masticaba la comida. O se la machacaba para que comiera. Pero eso es un campo interesantísimo, que también se puede explicar en términos evolutivos. Bien, por eso se vuelven resistentes las bacterias a los antibióticos. Hace muy poco voy a ir subiendo en escala de tamaño. Ahora bajé un poquito, fue los virus. Después voy a subir, voy a llegar hasta el ser humano. Con la pandemia tuvimos una confirmación maravillosa de la teoría evolutiva. Si las bacterias se reproducen muy rápido, los virus se reproducen rapidísimo. Esa es una enorme ventaja para estudiar, para poner a prueba la teoría evolutiva, porque un ser humano tenemos que esperar unos 30 años, 25, ¿no? Para que haya una progenie. 25 más 25 más 25 es un montón de tiempo. Y los virus al instante se reproducen, y las bacterias por miles. Entonces, estos procesos de mutación, de adaptación al ambiente, se dan como en cámaras rápidas, pero a una velocidad casi alucinante para lo que son los tiempos de un ser humano o de un perro, incluso de un elefante, ¿no? Por eso lo estudian mucho en bacterias, en virus. Pero aplica absolutamente todo. Varios biólogos se aventuraron a pronosticar qué iba a pasar con la pandemia. No con la pandemia, con el SARS-CoV-2, con el virus. Pronosticaron, y le acertaron, que íbamos a llegar a una variante dominante que prácticamente fuera la que estuviera por todo el planeta. Ustedes escucharon que muchas veces dijeron se va a transformar en una gripe común. ¿Ah? Bueno, ¿por qué es eso? Y la aceptaron, por suerte, con la teoría evolutiva. Porque de todas las variantes, y ahí tuvimos un escenario de replicación, pero monumental, ¿no? Porque el virus estaba circulando por todo el planeta, alucinante la cantidad de mutaciones que hubo. Iba a terminar prevaleciendo aquella variante que combinara dos características. Máximo capacidad de contagio y mínima letalidad. La variante que iba a prevalecer iba a ser aquella que lograra contagiarse más y matar menos a los hospederos. Porque una variante que contagia... Claro, una variante que contagia poco tiene menos chance de replicarse que una que contagia mucho. Pero una variante que contagia mucho y que mata al hospedero rápidamente no puede volver a replicarse. Es lo que pasa con una enfermedad, se me borró el nombre, en África, terrible, una epidemia, que es muy contagiosa, pero es una letalidad del 80%. La del mono esa que... No, es muy anterior, está bastante crónica en alguna parte de África.
hace que al día de contagiarte tengas una fiebre, pero que volás, que no podés hacer otra cosa que quedarte tirado, y las chances de morir son altísimas, entonces se mantiene concentrada en pequeños territorios, porque no logra replicarse afuera porque se muere el hospedero. Así fue la primera pandemia, ¿no? Como que iba moviéndose de a meses. Cuando la gente se trasladaba, él se contagiaba. Lo que pasa es que el COVID, como no llegaba en 2 segundos a otro lado. Pero sobre todo porque vos podías estar sin síntomas mucho tiempo y contagiando sin síntomas, o con síntomas muy leves. Si empezás con una hemorragia interna, como esta enfermedad que no recuerdo ahora, y una fiebre de 42, ¿a dónde te vas? ¿No? Entonces, efectivamente parece haber sucedido eso. Terminó prevaleciendo esa variante que combina esas dos características. Entonces, tres conceptos claves que ya lo mencionamos, por suerte ya lo vimos. Los especímenes mutan, en realidad los genes mutan, pero digámoslo de manera grosera. Un espécimen no es exactamente igual al otro, a su predecesor, digamos. El ambiente también muta, también cambia. Tenemos que pensar en términos de poblaciones, no de individuos, para entender la evolución. No interesa lo que le pasa a esta bacteria, o a Pedrito, o a María. Tenemos que pensar en términos poblacionales. Por eso el texto de Goldberg se titula La sociología como ciencia de la población. Y no es sencillo pensar en términos de poblaciones estrictamente por una cuestión narcisista, antropocéntrica, que sigue prevaleciendo, a pesar de Copérnico, a pesar de Freud y a pesar de Darwin. Si pensamos en términos poblacionales podemos entender muchos fenómenos, incluso los fenómenos culturales, que me voy a referir sobre el final. Durante algunos años tuvimos como bibliografía obligatoria los capítulos de Richard Dawkins. Este año ya lo pusimos como bibliografía complementaria. Un texto que causó bastante revuelo en su época, de la década del 70, titulado El gen egoísta. Ahora sí, estamos hablando de un autor más contemporáneo, ya se conoce la teoría genética. Un texto de divulgación muy provocador, muy peleador. Aparte, Dawkins le gusta debatir con sacerdotes y con creacionistas, pero que es bueno, es realmente los ejemplos que pone son muy buenos. Yo les recomiendo al que esté interesado que se le dé una ojeada a esos primeros 3 capítulos del gen egoísta que están, por lo menos los primeros 3 que están en la bibliografía complementaria. Yo traje acá simplemente dos citas del primer capítulo, creo. Dice Dawkins, si se hubiesen extraído muestras del caldo en 2 ocasiones distintas, a ver, paréntesis. Él está imaginándose cómo empezó la vida, ni más ni menos. Y se imagina un caldo primigenio, un caldo primordial, en el cual había lo más original que nos podemos imaginar de entidades vivas, como virus, como algo parecido a, no sabemos bien, creo, lo que eran, pero entidades que ya tenían capacidad de replicarse, de generar una copia de sí mismas. En ese caldo primitivo, en las aguas, en el océano, dice, si se hubiesen extraído, está imaginando, 2 muestras, está usando método experimental, ¿no? 2 muestras de ese caldo, en 2 ocasiones distintas, en un tiempo 1 y en un tiempo 2, la última muestra habría contenido una mayor proporción de variedades, especímenes, con más alto nivel de longevidad, fecundidad, fidelidad de la replicación. Esto es esencialmente lo que quiere decir un biólogo al referirse a la evolución cuando habla de criaturas vivientes y el mecanismo es el mismo, 2 puntos, la selección natural. Acá hay algo clave. Estas 3 características que menciona Dawkins. ¿Qué espécimen tendrá más chance de replicarse? Ahora no pensemos en sobrevivir solamente, sino de replicarse, porque lo importante es que se replique.
Si sobrevive pero no genera descendencia a los efectos poblacionales, no. ¿El que vive más tiempo o el que vive menos tiempo? ¿Cuál tendrá más chances de replicarse? El que vive más tiempo. Más tiempo fértil, ¿no? Etapa fértil diríamos nosotros, pero imagínense una entidad muy pequeña que por el solo hecho de existir se está replicando todo el tiempo, ¿no? Si es más longevo, tiene más chance de replicar. ¿Cuál tendrá más chance de replicarse? ¿El que es más fecundo o el que es menos fecundo? Ese es obvio. El que genera más copias, obviamente. ¿Y cuál tendrá más chance de replicarse? ¿El que genera copias más fieles a sí mismo o con más variación? El más fiel a sí mismo. El otro se replica pero replica otra cosa, ¿no? ¿Cuál tiene la posibilidad de replicarse? ¿Bien? Longevidad, fecundidad, fidelidad de la réplica. Un espécimen más longevo, más fecundo, más fiel a su réplica, tiene más chances de perpetuarse poblacionalmente. Pero las cosas no son así, las tres cosas juntas. Algunos son más longevos y menos fecundos, otros más fecundos y menos fieles a la réplica, en fin. Pero estos tres características me parecen claves. Respecto a esto, dice más adelante, los replicadores, la idea de los replicadores se llama los genes, ¿no? Y ahí hace una cuestión hasta casi literaria, que parece como de ciencia ficción o de cine. Básicamente lo que dice Dawkins es que los genes son los replicadores y nosotros, como entidades completas, somos sus máquinas de supervivencia. Simplemente los genes fueron creando, no que fueron creando por voluntad. Prevalecieron más aquellos genes que tienen capacidad de ir creando una capita primero de protegerse, entonces después otra, y después esto, y después aquello, y al final tenemos los grandes mamíferos, lo que sea, que no son más que conjuntos de genes que han evolucionado generando caparazones, máquinas de supervivencia. Ellos son los replicadores, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia, nada más. Lo que prevalece son los genes, no las carcasas, digamos. Lo hace de manera muy provocadora, muy literaria además, pero lo sustantivo está bien vivo. Bueno, respecto a esto, los replicadores no son más conscientes que antes ni persiguen un fin determinado. Se está refiriendo a ese caldo primitivo. Ni son más conscientes que esas primeras entidades biológicas absolutamente primitivas, ni persiguen un fin determinado. No hacen las cosas porque, con un motivo, con una intención. El mismo antiguo proceso de selección automática entre moléculas rivales, claro, estaba refiriendo a moléculas solamente en el caldo primitivo. El mismo antiguo proceso de selección automática entre moléculas rivales, en razón de su longevidad, fecundidad y fidelidad en la copia, aún se desarrolla tan ciega y tan inevitablemente como sucedió en aquellos días lejanos. Los genes carecen de previsión, no planifican con antelación. Los genes simplemente existen. Algunos con mayores posibilidades de supervivencia que otros. Y a eso se reduce todo. Es cruda la teoría evolutiva, es salvaje decir, pero es muy sólida. ¿Sí? Si tenés más chance de sobrevivir y de replicarte, hay más chances en el largo plazo de que tus características sean dominantes. Si tenés menos chances, hay menos probabilidad de que en el largo plazo las características que hoy tenés sean las dominantes. Nada más. Sacarse, no lo puse acá, pero lo tenía que haber puesto en destacado, como esto de poblaciones. Evolución no significa mejorar. El concepto de evolución, culturalmente, sí se entiende, ¿no? Sí, la verdad que evolucionó esta persona, porque es lo que pensaba y ahora piensa que... No, en términos de teoría evolutiva no tiene nada que ver. Evolución significa adaptación, nada más. ¿Sí? Ese animal, con mucho pelaje que yo les comenté, si la temperatura aumenta establemente y se mantiene muy alta durante mucho tiempo, van a empezar a prevalecer especímenes con poco pelaje.
¿sí? Y entonces evolucionaron hasta recuperar. Si las temperaturas vuelven a bajar dramáticamente y se llega a una nueva era de hielo, van a sobrevivir las mutaciones con mucho pelaje. Entonces evolucionó a mucho pelaje. Pero no es ni mejor ni peor, es más adaptado, nada más. ¿Ah? Evolución no significa mejora, significa adaptación solamente. Parece que Darwin escribió en el margen de uno de los ejemplares del origen de las especies, nunca usar el término mejor o peor, o más desarrollado o menos desarrollado, nunca, pues, signo de exclamación, porque uno tiende incluso el propio autor, ¿no?, cometer ese error. Bueno, lo que les decía, ¿no? A mí esto me interesa particularmente. Tenemos dos sistemas probabilísticos interactuando. Otra de las consecuencias brutales, estoy tirándolas medio desordenado, después en todo caso las resumo. Otra consecuencia brutal de la teoría evolutiva de Darwin. Podemos reconstruir hacia el pasado, con muchísima precisión teniendo los datos, pero podemos llegar a reconstruir, que fue el esfuerzo de Darwin, ¿no? Las líneas, digamos, de los ancestros, ¿no? Hasta llegar a un ancestro común y todas las ramificaciones. Esto que tienen aquí en el costado de la diapositiva es un dibujo de Darwin, que parece como un árbol con ramitas. Es un dibujo del puño de Darwin, ¿no? Identificando cómo de esta especie, esta otra, y se derivaba aquella, iba mutando, hacia atrás podemos, pero no hacia adelante. Por lo menos no en el largo plazo. Por el azar, porque no sabemos qué va a pasar. Claro, porque son sistemas probabilísticos. Nosotros no podemos saber. No solo que, o sea, si es un solo sistema, si solo mutaran las entidades biológicas, pero el ambiente fuera estable, podríamos predecirlo. Van a seguirlo porque tiene mucho pelo, porque la temperatura no se mueve de acá, está planchada acá. Pero si el ambiente cambia, van a prevalecer las que sobrevivan a lo que cambie. ¿Y cómo va a cambiar? No lo sabemos. Entonces, bueno, esto tiene consecuencias tremendas. En física, si ustedes quieren, es el problema de los tres cuerpos. Estoy haciendo un pasaje de repente demasiado bruto. O del doble péndulo. Es decir, un péndulo solo puede predecir qué posición va a tener en determinado momento. Lo pone a mover para un lado y para el otro y sabe que en el primer momento va a estar acá o va a estar allá. Si le agrega un segundo péndulo abajo y los mueve los dos, al cabo de muy poco tiempo no puede predecir el movimiento con el que se va a encontrar. Con el sistema de los tres cuerpos pasa algo parecido. Rompió la cabeza de Newton hasta que lo dijo, no voy a dejar de pensar en esto porque no lo puedo resolver. Puedo predecir el movimiento de la Tierra teniendo en un momento dado la distancia de la Tierra al Sol y las masas del Sol y de la Tierra. Pero si le agrego un tercer cuerpo, como la Luna, se hace mucho más difícil porque hay una influencia de uno con el otro y con el otro. Ya con tres cuerpos estoy haciendo una cosa media bruta, no es exactamente lo mismo. Esto que cuando ponemos sistemas probabilísticos a interactuar se hace un lío. Eso le baja muchísimo las pretensiones, ¿no? De oráculo de Delfos a la ciencia, ¿no? Que te dice cómo va a ser el futuro, en el largo plazo no lo sabemos. Podemos hacer este tipo de predicciones como las que les dije del SARS-CoV-2. Eso sí, va a prevalecer una variante con esta característica. Eso sí, lo podemos hacer. Pero ¿qué forma tendrán nuestros organismos? Pero creo que se pudo predecir la evolución del COVID. Claro, pues lo que sí puedo decir es que va a prevalecer una especie que tenga estas dos características en un ambiente que en el corto plazo es estable. Ahora, porque por eso que les digo que los virus, la ventaja es que nos acotan la ventana de tiempo, nos permiten trabajar en periodo de tiempo donde el ambiente no. Técnicamente no se pudo predecir que iba a mutar, pues ya existía el virus, ¿no? No sé. Bueno, No llegué a seguir hasta dónde se encontró el origen, porque hubo varias hipótesis
de todo tipo, desde los mangalíes, no bueno, murciélagos, después otros, sí, hasta que había sido una variante en laboratorio, bueno, hubo de todo. Sí, una muestra que se cayó. Sí, puede ser una mutación manipulada, digo, estamos en condiciones hace tiempo que podrían hacerlo, ¿no? A nivel de un virus, una bacteria se puede hacer, modificar el ARN. El virus es solo ARN, no es ADN, es una sola hebra. Más bien que se puede quitar una base nitrogenada y modificar por otra, obvio que puede. Yo no lo sé hacer, obviamente, pero se puede hacer. Lo cierto es que apareció. Ahora, ¿qué tipo de virus van a proliferar con cambios en el ambiente? No sabemos. Sí saben qué va a pasar, pero no saben qué variante es la que va. Sabemos que en ese ambiente particular va a sobrevivir la variante que logre contagiarse más y matar menos, eso sí. Pero ¿qué tipo de virus vamos a tener en 1000 años? ¿Y qué? No. Bueno, acá tienen, le puse un caso paradigmático, está en prácticamente todos los textos introductorios de teoría evolutiva. Llegó, desde acá abajo tienen, donde dice leer, tienen para cliquear y está un artículo de Wikipedia que está buenísimo, si les interesa las miles de horas y las millones de dólares que se han gastado para un descubrimiento original de un biólogo hace mucho tiempo, terminar siendo, según creo, confirmado, pero generó mucho revuelo, hubo experimentos de todo tipo, idas, venidas, cuestionamientos, críticas metodológicas. Parece que finalmente se confirmó. Esta es una mariposa, Biston betularia, mariposa de los abedules, porque parece que se posa en los troncos de los abedules. Y típica, siempre tuvo esta coloración, es unas manchas blancas y negras en las alas. Exacto. En Manchester, en el corazón de la revolución industrial mundial, o sea, en Inglaterra, en Manchester, empezaron a observar que las que prevalecían eran negras. Siempre hubo de estas polillas, son como polillas negras, porque hay mutaciones, pero eran minoritarias. Y de repente todas eran negras. ¿Qué pasó? No era que sabían que los jeans de la fábrica los había, que podía ser, ¿no? Que las había vuelto negras porque las tiñó, digamos, por el ambiente. No. Es que lo que sí tiñó ese hollín, imagínense una época además, carbón, regulación cero, medioambiental, nada, que es una contaminación monstruosa. Los troncos de los abedules se empezaron a oscurecer. Y ellas se posaban ahí. Entonces, los depredadores, aves, pájaros, no las veían a las que eran negras. Mientras que antes, cuando los troncos eran más claritos, si había alguna negra, era la que marchaba, la primera que veían. Entonces, mutaron a negro para adaptarse al ambiente. Pero entiendan esto, parece muy sencillo, pero nos cuesta. No tomaron ninguna decisión, no dijeron vamos a la tintorería que nos pinten de negro, vamos a hacer fuerza para hacer de color negro. No, simplemente las que eran negras murieron, nada más. Y las que eran negras sobrevivieron, nada más. Y se reprodujeron. Y como existe fidelidad en la réplica, insisto, yo marché con estas cosas que son básicas, pero la enorme mayoría de las polillas negras fueron negras. Algunas fueron moteadas. Alguna habrá salido amarilla, yo qué sé, marchó, o sea, la probabilidad de marchar fue muy grande. Si no marchó, produjo mayoritariamente amarillas. La mayoría marcharon, algunas no, pero al cabo, cuando esto lo extendemos en seres humanos o en mamíferos grandes a miles de años, y en polillas que también se reproducen muy rápido, a 50 años, las que no son negras marchan poblacionalmente, ¿se entiende? Es solo eso. Y nada más, y es un disparate, son muchos, en términos cognitivos, en términos de cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Traje acá un video, no sé si lo voy a... Estoy creciendo
en los especímenes. Yo trabajo, mi trabajo, el que me da de comer en realidad, es en el Parque Tecnológico del Lato. Pero lo cierto es que en el Parque Tecnológico del Lato hay teros. Siempre recorriendo el parque, es un lugar precioso. Desde los inicios. Y es más, una maravilla. En esta época que se reproducen es alucinante porque cambia toda la vida de los teros, ¿no? Cuando nace la cría, cuando nacen los pichones. Sí, ponen los huevos en el piso. Voy a pasar algunos momentos nada más de este video. Los teros son aves territoriales, muy celosas de su dominio. Si un extraño se mete en su territorio, los ahuyentan con gritos y vuelos rasantes como me están haciendo a mí ahora. Aunque los teros no corren a animales que hayan nacido o que vivan dentro de su territorio. Por ejemplo, esta lechuza vistachera que ven acá tiene su cueva a metros de la nidada de los teros y los teros no la corren ni no le hacen nada. Los teros viven en pareja, pero a veces se puede ver un tercer tero junto a la pareja que les ayuda a cuidar la nidada y a criar los nuevos teritos. Estas pintorescas aves anidan a finales del invierno. El nido es un pequeño pocito que revisten con ramitas y pastitos. Los nidos siempre están cerca de bosta de vaca o de caballo para camuflarlos con el entorno. Ponen 4 huevos por vez, aunque raras veces se pueden ver nidos con 5 o con 6. Pero esto es muy raro. Acá pueden comparar el tamaño del nido y de los huevos con mi mano. Cuando los 4 huevos están con la punta hacia el centro del nido, esto significa que la madre ha comenzado a empollarlos. Durante este periodo los teros tienen que proteger la nidada de depredadores como chimangos, zorrinos y algunos otros. Una de las formas que tienen los teros de proteger su nidada es gritando fuerte y fingiendo que tienen el nido en otro lugar. Son muy buenos actores. Los huevos son de un tono verdoso con manchas negras. Este color hace que sea prácticamente imposible verlos porque se camuflan súper bien. Pasados los 26 días nacen los nuevos teritos. Tienen un plumaje muy suave y con una coloración que los vuelve uno con el entorno. Fíjense, prácticamente son invisibles. Ni bien toman un poco de fuerza, abandonan el nido y se van tras sus padres. Cuando uno se acerca mucho a las crías, los teros no dudan en hacerte frente mostrando las púas. Y si esta táctica no les funciona, fingen que tienen un ala rota y que no pueden volar. Usan esta estrategia para alejarnos de los pichones y que uno se enfoque en ellos, y cuando uno los quiere agarrar, salen volando. Como dije antes, los teros son muy buenos actores. Volví a la semana y miren lo que han crecido. A mí me llamó, bueno, el tema de las plumas, de la tonalidad de los huevos. Digo, por lo que hablamos es
creo que es claro, que es plausible la hipótesis de que no hay ningún diseñador, que simplemente fueron mutando las tonalidades de los huevos de los teros, y las que salieron por azar muy parecidas al entorno tuvieron más chance de hacer comida con un depredador que las otras. Y al cabo de mucho tiempo, ahora sí de mucho tiempo, prevaleció esa variante. Nada más. Y lo mismo con las plumas, que no hubo nadie que decidiera ponerlas de un color, una tonalidad. Nacen teros, ¿no? Es raro la variabilidad, pero podríamos ver un terito de plumas todo blanco. ¿Vieron como hay cintos negros, ovejas negras? Podría salir, nacen todos blancos o todos negros. Simplemente esos tienen más chances de ser comidos por un depredador que uno que se mimetiza absolutamente con la tierra. Y nada más que eso. Pero incluso, y acá sí hago, te lo digo a riesgo de equivocarme, a mí lo que me interesaba en la primavera pasada, observando cómo se comportaban los teros con la cría, es cómo llegaron a tener ese comportamiento. No este tero, aquel otro, sino la especie, ¿no? Porque vaya, es un esfuerzo cuidar a la cría. Y ponerse a riesgo y tener, postergar el propio bienestar, digamos, la alimentación. ¿Cómo llegaron a eso, no? Porque uno los ve y realmente pasan su vida en un poquito tiempo, pero está centrado en eso, en cuidar a la cría. ¿Cómo llegaron a eso? Y bueno, en realidad, uno podría hipotetizar, porque sabemos cada vez más que lo que llamábamos instinto son conductas determinadas genéticamente, o sea que los genes también determinan el comportamiento, no solo el color de los ojos, la altura. Que habría habido también variaciones genéticas que hicieran que algunos teros adultos no le dieran corte a la cría, otros le dieran un poquito de corte y otros le dieran mucho corte. Al cabo de 200.000 años, ¿cuál de esas variantes sería dominante? La que cuida mucho la cría, porque la que cuida poco la cría no sobrevive, que trae esos genes de no cuidar a la cría. ¿No? O sea, la teoría evolutiva uno la puede ir escalando, subiendo, y no se preocupen considérenlo, y es la razón de ser del curso de epistemología, como hipótesis plausibles. Ninguno de nosotros es biólogo, ninguno de nosotros es experto en teoría evolutiva, pero es una hipótesis plausible, racional, es una hipótesis que se justifica. O sea, que podemos obtener evidencia, de hecho hay muchos experimentos que se hacen, no con temas, yo les digo por un tema de tiempo, pero hubo varias series de experimentos de 6 años con aquellas polillas, modificando el ambiente adrede para ver qué pasaba con los colores de las alas. Y les insisto, en polillas 6 años equivale a de repente 6.000 años en un humano, por la velocidad en que se reproduce. Pero 6 años, hay que estar 6 años, ¿no? Definiendo un territorio, un espacio, haciendo cambios en los troncos, midiendo la cantidad de polillas, y bueno, parece que llegaron a concluir que efectivamente era eso. O sea, son hipótesis que se pueden poner a prueba, que se puede recoger evidencia y que son razonables. ¿Verdad? Y la cultura. Bueno, Richard Dawkins, en El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, un trabajo escrito por primera vez en 1976, ¿ven? Prefacio en la edición de 1976, prefacio en la edición de 1989, o sea, esta es la versión de 1989, se descarga en PDF sin ningún problema. Tiene un capítulo 11 titulado Memes, los nuevos replicadores. Y meme lo escribe mucho antes de que surgieran los memes. Antes. Por eso yo puse ahí un meme clásico. Dawkins sugiere en un capítulo de 20 carillas nomás
que así como existen unidades básicas de la vida, que son los genes, quizás existan, él va un poco más allá, ¿no? Dice existen unidades básicas de la cultura, como un gen, que le llama meme, en lugar de genes. Genes, memes. ¿Ah? Y dice por qué le pone, no me acuerdo de la meme. Y esposa una teoría cultural evolutiva, que hay unidades mínimas que con capacidad de replicarse, culturales, ideas, básicamente, que tienen más chances en determinados ambientes de replicarse es pasar de una cabeza a otra, ¿no? Decirse. Por eso la idea de meme no es tan distante, aunque sea muy trivial, a la original de Locke. Porque el meme es eso, una cosa que se replica, ¿no? Que se usa y que se... Pero él lo pensaba para ideas que pueden llegar a ser de las más elaboradas del mundo. Pensaba que una teoría, incluso una teoría completa, es un organismo con miles de millones de memes. Como un organismo humano son miles de millones de genes. O sea que a su vez los memes se podían combinar unos con otros y generar grandes teorías, grandes concepciones del mundo. Es súper interesante para echarle una mirada. Quizás la cultura tenga elementos evolutivos, tenga algunas líneas de desarrollo que encajen con la lógica evolutiva original, la de Darwin y el neodarwinismo. Entonces, ya para ir cerrando con esta presentación muy general, les recomiendo muy especialmente ver la presentación de Enrique. Dos cambios entonces epistemológicos radicales en relación con la episteme renacentista. Dios no es una variable necesaria, yo lo pongo así de manera un poco, para especificar el modelo del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una metáfora. Para especificar un modelo, por ejemplo, un modelo de regresión, se necesitan poner variables en el modelo y que funcionen, ¿no? Es decir, que efectivamente las variables del lado derecho del signo igual expliquen la variable independiente, la variable dependiente y tal. Bueno, para el modelo del mundo, para el modelo del universo, la variable Dios no es necesaria. O sea, especifica sin necesidad de la variable Dios, el modelo. ¿Ah? Lo de Laplace, que les había comentado en otro teórico, cuando Napoleón, eso cuenta la historia, ¿no? El propio Napoleón lo cita a Laplace, tiene la mecánica celeste, me imagino que arriba de un escritorio, él le hizo su obra, en ningún momento aparece mencionado a Dios. Y Laplace le responde a Napoleón: no tuve necesidad del auxilio de esa hipótesis para escribir la mecánica celeste. No es una variable necesaria, no quiere decir que está prohibida. Ojo. La mecánica celeste de Laplace es una obra newtoniana, es una aplicación de la física de Newton. Y Newton era un gran creyente, profundo creyente, en la existencia de Dios, en la creación. Y quizás, lo que mencioné, esbocé al principio, y quizás Dios, lo que sea, montó esto, la evolución, el azar, la probabilidad, y lo dejó andar. Y no se está metiendo todo el tiempo así, viendo que voy a tocar esto, voy a cambiar esto, voy a pintar a este color. Simplemente dejó que funcionara. ¿Qué sucedió? Como las 4 fuerzas elementales, las constantes en la física, que los físicos dicen, pero ¿cómo es posible que de la nada hayan surgido estas constantes y que si se hubiera movido una del lugar el universo no existiría? Y si estas 4 fuerzas no fueran como son, el universo como no existiría. De la misma manera podemos resolver. Y si este mecanismo, este gran mecanismo de reproducción de la vida, no fuera exactamente así, el universo, por lo menos el universo viviente, en la Tierra, por lo menos hasta el día de hoy, no sería como es. O sea, se entiende la diferencia entre que no sea necesario a que sea una... Porque muy rápidamente se comete el profundo error de derivar de esto una prueba en contra de la existencia de un creador. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cerrando la próxima clase
por un planteo radical de Moritz Que no Schlick. sea necesario no significa que no modifique su realidad. O sea, que Dios exista, ha modificado varias realidades, pero al mismo tiempo de varias maneras. Tenemos la Inquisición y todo lo que pasó en la historia, podemos ver que la influencia del pensamiento de Dios ha modificado de muchas maneras. Eso sí. Lo ves a Laplace, la misma manera que tenía Laplace de pensar, tal vez si no hubiera estado el pensamiento de Dios, su pensamiento hubiera sido capaz que relativo y nunca hubiera llegado a la idea. Bien, ahí estás introduciendo un aspecto que se conoce como el aforismo de William Thomas, o el teorema de William Thomas, una versión adaptada que siempre la usé así, ya ni me acuerdo cómo era la versión original, pero a mí me gusta cómo queda. Dice, si una situación se define como real, es real en sus consecuencias. Si yo defino como real que existe Dios, eso tiene consecuencias reales. Eso sí. No importa la base empírica, fáctica que tenga una creencia. Si creemos que es real, vamos a actuar como si fuera real y las consecuencias de eso son reales. Si será real la Inquisición, claro, si habrá sido real la Inquisición, si habrá sido real los delitos de lesa humanidad porque creían de que se venía el oso ruso, sí, claro, sí, eso es real. Los restos encontrados en el batallón 14 son reales. No, está muy bien, viene muy bien esa precisión. Lo que quiero decir en este contexto es que podemos hacer una reconstrucción muy minuciosa, por ejemplo, de cómo llegaron determinadas especies a ser como son hoy, sin necesidad de introducir dentro de la teoría la existencia de un creador. Ahora, si ese creador creó el mecanismo, bueno. Y el segundo cambio epistemológico radical que le llevó más a la física que a la biología, eso es raro, incluso fue posterior a Einstein, porque fue medio contemporáneo, fue con la física partícula. Yo no quiero decir la física cuántica porque está tan bastardeado ese término, tan cualquier disparate se dice, yo digo física particular. Habitamos en un universo probabilístico, vivimos en un universo probabilístico, no en un universo predeterminado. Vivimos en un universo azaroso. Y se producen regularidades en ese universo azaroso. Y eso es alucinante. O sea, vamos a dedicarle dos clases únicamente a probabilidad. Una probabilidad frecuentista, la clásica, otra probabilidad bayesiana. En la probabilidad frecuentista, ya me adelanto, la distribución normal, eso han escuchado en la carrera, la campana de Gauss, la distribución normal. La distribución normal muestra regularidades, la mayoría de los casos están en el centro, pero siempre supone diversidad, por definición. Los casos desviados. Los casos desviados forman parte de lo normal. O sea, una distribución normal supone el desvío, supone la variabilidad. Si no, no es distribución normal. Si no, es una recta vertical. Todos los casos en el medio. No, normal incluye heterogeneidad. En la teoría de Darwin, sin haber entrado en estos aspectos, pero encaja perfectamente, es, para decirlo de una manera adecuada o a las circunstancias, una teoría de la diversidad. ¿Sí? Porque está ahora la marcha de la diversidad, por allá afuera, por 18, 2 cuadras. Bueno, es una enorme teoría de la diversidad que produce regularidades. Porque las mariposas son mayoritariamente negras en el Manchester industrial. Pero que puede ser otro. Y que va a haber siempre mariposas blancas y moteadas y lo que sea. Y en otro momento van a ser moteadas. O sea, es dinámico con casos típicos y casos desviados. Eso es la distribución normal, o sea, no tiene ninguna diferencia. Lo único que el centro de la distribución, no me quiero ir, es variable. Hoy están en negro, mañana están en gris, pasado pueden ser miles de años, ¿no? Pero siempre permanece la campana. Siempre va a haber mutaciones, variaciones hacia un lado, hacia el otro. Eso es lo único constante, la variabilidad, la diversidad. O sea, que mismo las mutaciones o las poblaciones que sean las dominantes es al azar cuál va a
No. Espécimen a espécimen, el próximo espécimen que van a hacer es azaroso, ¿qué característica va a tener? Con probabilidades mucho más altas de que sea igual a su progenitor y mucho más bajas de que sea distinto. Ahora, el ambiente cambia. La dominante, perdón, la variante dominante no va a ser azarosa, va a ser aquella que se adapte a ese ambiente. No va a ser cualquiera. Va a ser la de que tiene muchos pelos y tiene frío. No va a ser cualquiera. Lo que es azaroso es la mutación. Eso es azaroso. Hay características que no podés decir 100% que la cría va a ser así. Puede tener, es raro, pero puede tener un pelaje, unas plumas de otro color. Raro, muy raro. O sea, a veces son variaciones de 1 en 1 millón. Entonces, no es azaroso lo que domina. Es estrictamente lo que tiene más chances de vivir. Y domina, insisto, no es que sean todos iguales. Va a haber siempre especímenes diferentes. ¿Cómo va a haber contracultura? ¿Cómo pasar el caso de la cultura? ¿Cómo va a haber disidentes? ¿Cómo va a haber personas que tengan ideas totalmente distintas y que en una época lo lleven a la hoguera y en otro los tomen como héroes? En un ambiente son héroes, en otro ambiente son herejes, haciendo también mucha fuerza, ¿no?, para pasarlo al campo cultural. Particularmente porque en el campo cultural el ambiente lo genera el propio ser humano, entonces ahí tenemos un ruido bárbaro. Tenemos el próximo viernes que empezamos con una nueva unidad, ¿no? Ya empezamos a hacer epistemología de la clásica, positivismo, progresivismo.